Hombre, no. Vamos rapidito. Yo no oigo nada. Ya, ¿no? Proscrito en los Estados Unidos. Bueno, bienvenidos a este acto en el que presentamos una parte de los archivos de la Fundación Felipe González. Hoy es un día muy importante para nosotros. Hoy es un día muy importante para mí. Veo muchas caras conocidas, mucha gente que nos apoya, mucho cariño. Lo primero que quiero hacer es agradecer y celebrar, porque hoy es un día de mucho agradecer y mucho celebrar. Agradecer en primer lugar al equipo de la Fundación, a Rocío Martínez Sampere, a Mónica Narbona, a Nacho Martín, a Alba Toajas, a nuestros amigos de Prodigioso Volcán que han entendido este proyecto y la filosofía de detrás desde el primer momento y nos han ayudado a hacerlo posible. Al grupo Telefónica, que además de acogernos hoy aquí en esta casa, nos ha apoyado en la digitalización en un proceso técnica y conceptualmente muy complejo, y a todos los profesionales que nos han asesorado a nivel jurídico, de protección de datos, en la cantidad de problemas y dudas que hemos encontrado en el camino. A los miembros del patronato que nos han apoyado desde hace muchos años, en particular a José María Maraval y Ángeles Amador, que desde el primer momento se embarcaron en esta aventura, y a mi padre por dejarme hacer y por confiar en que lo que parecía que no se podía hacer, pues finalmente ha sido posible. Celebro haber llegado hasta aquí. Este proyecto se empezó a gestar en el año 2011 a raíz del comentario, iba a decir inocente, pero igual no tan inocente, de un alemán que le preguntó a mi padre: ¿y no va usted a hacer memorias? Y él, en una respuesta que había dado muchas veces, le dijo: yo estoy aburrido de mí mismo, no tengo ninguna intención de mirar al pasado, a mí me interesa muchísimo el futuro y no tengo ganas de meterme en los papeles. Este alemán no se conformó con esa respuesta y le dijo: pues me parece que es usted un egoísta, porque las memorias no las hace para usted, las hace para los demás. Esta reflexión de este señor a muchos kilómetros de distancia de donde estaba yo en ese momento me llegó al día siguiente en formato email como una queja oficial diciendo: este señor no va a hacer memorias y esto no puede ser y hay que hacer algo. Ahí despertó la conciencia en mí de que el legado de mi padre y de toda una generación pues quizá no estaba siendo tratado como debería. Y ahí empezó a gestarse ese proyecto. De esa idea nace la Fundación Felipe González y el proyecto de preservar y compartir el legado. ¿Qué es y dónde está el archivo? Estas eran preguntas que nos hacíamos hace muchos años y a mí me llevaban a una frase que escuchaba de niña muchas veces en voz de mi madre, que me decía a mí y a mis hermanos: esta no es nuestra casa, no os olvidéis de eso. Esta no es nuestra casa. Tenía todo el sentido para ella porque quería que no olvidáramos de dónde veníamos. Y con ese espíritu y con ese rigor miré al archivo y bueno, con ayuda de todas estas personas construimos algo, porque este no era mi archivo y el de mi familia, este es el archivo de todos. Y la naturaleza esencialmente pública de estos papeles pues nos han traído hasta aquí y han montado esto que hemos montado hoy, que estoy bastante sorprendida. Este proyecto honra el legado de una época y de una generación, y más allá de la generación de mis padres, la generación de mis abuelos, que, como todos sabéis, vivió la época que le tocó vivir,
apoyó a la generación de mis padres en el reto de transitar hacia la democracia en un proyecto que todavía hoy, si lo miramos, sorprende. Y nosotros, como la generación de la Constitución, yo nací en el año 1978, creo que tenemos el derecho y el deber de conocerlo y de ponerlo en su lugar. Así que muchas gracias por acompañarnos. Estoy muy feliz de estar aquí hoy y doy paso a José María Sanz Magallón, director de la Fundación Telefónica. Muchísimas gracias, María. Presidente, vicepresidente, ministros, representantes de la Fundación Felipe González, presidente de Telefónica, pues amigos y amigas. Es un placer darles la bienvenida al espacio Fundación Telefónica en nombre de nuestro presidente, César Alierta, que está fuera de Madrid y a quien le hubiera encantado asistir y que me ha pedido que les transmita un saludo muy especial, y también del presidente de Telefónica que está aquí y que sí ha asistido y que no quería perderse esto. Decía el historiador Mark Bloch que los documentos son como los testigos, que solo hablan cuando se les interroga. Si asumimos la metáfora del ilustre medievalista, un archivo sería como una multitud de testigos que aguardan, silenciosos y pacientes, para responder a nuestras preguntas. Creo que esta es una buena manera de describir el objetivo del proyecto que hoy presentamos. Nuestro propósito es que los documentos que componen el archivo de la Fundación Felipe González puedan hablar, que su testimonio nos ayude a comprender mejor un periodo crucial de más de 4 décadas de nuestra historia reciente. De la historia de España, por supuesto, pero también de los profundos cambios que en estos años ha experimentado el mundo. Cambios como los que está provocando la revolución tecnológica en todos los órdenes de la vida y que, entre otras cosas, permiten preservar la información de un archivo en un formato indestructible, prácticamente eterno, y permitir que quien lo desee, desde cualquier lugar del mundo, pueda acceder a esta información. Y es que, aunque el futuro es el gran protagonista de la tecnología, con frecuencia nos olvidamos que estos avances también son poderosas herramientas para entender mejor el pasado. Humanismo y tecnología, progreso y conocimiento están estrechamente, indisolublemente unidos. Entre los objetivos de Fundación Telefónica están los de servir de cauce para la cultura contemporánea y promover las oportunidades que ofrece la revolución tecnológica. Al colaborar, por tanto, Telefónica, a través de su fundación, en el proceso de digitalización del archivo de la Fundación Felipe González, no hacemos más que ser consecuentes con estos dos objetivos. Y así, además, reforzamos un mensaje que está implícito en todo lo que hacemos, el del enorme potencial que poseen las tecnologías digitales para la transformación social y para el progreso de la sociedad. La directora de la Fundación Felipe González, Rocío Martínez Sampere, nos va a explicar luego con más detalle los aspectos técnicos del archivo que Telefónica ha contribuido a digitalizar. Por mi parte, quizá adelantarles que se ha llevado a cabo el tratamiento de los documentos que corresponden a los primeros años de la actividad política de Felipe González, que supone aproximadamente el 70% de los manuscritos, y la descripción y digitalización de más de 3.000 fotografías. Todo ello está disponible a partir de hoy mismo a través de un gestor documental. Ha sido una labor que ha requerido varios meses, muchos meses, y aunque aún queda mucho trabajo por hacer, se está avanzando a muy buen ritmo. Cuando todo este proceso concluya, la totalidad de los documentos de un presidente del Gobierno español será de acceso público y universal. Es algo que, por supuesto, constituye un hito en nuestro país, pero también en Europa, donde hasta el momento no conocemos existencias de este tipo de iniciativas. Debemos, por ello, estar muy agradecidos a la generosidad del presidente González, al impulso de su hija María, al esfuerzo de Rocío Martínez Sampere y de todo el equipo y el patronato de la Fundación Felipe González que lo ha hecho posible. Termino. En unos tiempos como los actuales, que han acuñado el concepto de derecho al olvido, creemos que es más necesario que nunca reivindicar también el derecho a la memoria, el derecho y también el deber de toda sociedad de conocer su historia. Los archivos, esa reunión de testigos sigilosos de los que hablaba Mark Bloch, son poderosas herramientas para la comprensión de la historia. Son unos recursos que debemos conservar
y abrir a los ciudadanos. Para Telefónica y para Fundación Telefónica es un honor participar en el proceso que permitirá que un archivo de excepcional importancia, como es el del presidente Felipe González, pueda cumplir con esa labor social. Muchísimas gracias. Antes de escuchar a Rocío, vamos a ver un pequeño vídeo. Lo primero que hay que subrayar es que Felipe González es el primer presidente del gobierno español que pone a disposición del público y de los historiadores sus archivos y su documentación personal. Esta es una experiencia innovadora y pionera de gran importancia para el conocimiento de esta etapa y para los historiadores del futuro. Construir un archivo es siempre un proceso muy complicado. En este caso lo es mucho más. Felipe González ha estado 14 años como presidente de gobierno, 23 años como secretario general del Partido Socialista y mantiene una intensa actividad como expresidente. Esto ha producido y sigue produciendo una enorme cantidad de material. Desde el punto de vista archivístico, la Fundación recupera unos fondos que estaban muy dispersos, con criterios distintos, además una gran variedad de tipologías documentales y en distintos soportes. Tenemos papel en más o menos buen estado, pero tenemos negativos, microfilms, betacams, incluso bases de datos casi obsoletas. Esto hace que las tareas de descripción archivística, de catalogación y de clasificación sean especialmente complejas, porque hay que ser muy exhaustivo en el análisis y hay que revisar cada página, cada fotografía, cada documento. Además, desde un punto de vista legislativo, el marco jurídico que lo regula es muy complejo. En el caso español no existe una ley que regule los archivos de los expresidentes y tampoco existe, por ejemplo, una ley de plazos que permita la desclasificación de documentos como sí sucede en otros países del entorno europeo. Por eso creemos que el proyecto de memoria cívica sea un punto de encuentro entre política y ciudadanía, que sirva, por un lado, para entender mejor los complejos procesos de tomas de decisiones políticas de aquellos años y, por otra, para iluminar, en la medida de lo posible, el futuro del país. Pues la verdad es que, buenos días a todos, la verdad es que a mí me toca hablar de cómo hoy ponemos la primera piedra, hacemos el primer paso para una iniciativa que es inédita en nuestro país, que nos equipara con otros países de nuestro entorno, que además es completamente pionera por la manera como está presentada al público, pero cuando veo este vídeo, la verdad es que me retrotrae muchísimo a cuando llegué a dirigir la Fundación hace 2 años y medio, y pienso en todas las cosas que pensaba que sabía y no sabía, y ahora he empezado a saber, o al menos a intuir que sé, ¿no? Y igual pienso que este proceso de aprendizaje lo comparto un poco con ustedes y así igual les ayuda a entender la magnitud de esta iniciativa, que es extraordinaria en todas las acepciones de la palabra. Miren, lo primero que yo pensaba que sabía y no sabía es que es un archivo. Porque, claro, esto de preservar, digitalizar y tener ahí una documentación que puedan ver pues, historiadores, digamos, que se ocupan justamente de esta materia, o entusiastas de Felipe, o entusiastas detractores, que también los hay, pues, bueno, tiene su interés, pero tampoco mucho. Y, por tanto, la primera decisión que tuvimos que tomar es que aquí no estábamos poniendo unos papeles a disposición del público, estábamos haciendo otra cosa, estábamos haciendo un ejercicio de memoria cívica. Y si uno entiende, como nosotros entendemos, que la memoria cívica es propiedad de los ciudadanos de un país, este ejercicio de memoria tenía que además ser hecho de manera que pudiera ser visto por todos los ciudadanos por igual. Y ahí agradezco muchísimo la audacia del Grupo Telefónica, que entendió, y no es
común, discúlpeme que se lo diga, pero es así, no es común, entendió que esto no era ni un ejercicio de nostalgia ni de homenaje, era un ejercicio de futuro, ¿no? Y por eso se lo agradezco muchísimo. Y por tanto, si teníamos que poner la memoria a disposición de los ciudadanos, porque así la entendemos, teníamos que ordenar los papeles de tal manera, catalogarlos de tal manera, que los pudiéramos poner a disposición del público usando las nuevas tecnologías. Si se fijan, disculpar un segundo. Aquí. Si se fijan en esta infografía maravillosa que explica la trayectoria de un papel, no solo teníamos que recopilar, como ya han contado, todos los papeles que estaban dispersos y en varios formatos, lo acabamos de ver, teníamos que analizar su contenido, hacer 2 copias digitales para que ustedes las puedan imprimir desde su sofá, describir, clasificar, ver el marco jurídico que les aplica, porque nuestro único límite es la ley. Y hay una serie de leyes que nos aplican, básicamente protección de datos y luego otras materias que la ley no nos permite enseñar al público. La mejor muestra que les estamos enseñando todos es que hay algunos papeles anonimizados o con información disociada. Disculpen, que es exactamente el motivo para el que ustedes tienen que saber que está todo disponible. Y después ya se lo podemos enseñar. Ustedes lo que van a ver hoy cuando entren en nuestra web es algo tal que así. Este es el archivo que les presentamos, hecho para la facilidad del usuario. Tienen el cuadro de clasificación, los criterios de búsqueda y el acceso. Podemos ver, por ejemplo, disculpen porque esto sería del maravilloso fondo que nos ha cedido Pablo Juliá. ¿Dónde estás, Pablo? Que nos ha cedido Pablo Juliá. Está descrita cada foto y linkada. Ustedes ven aquí por todos los criterios que esto se puede buscar. Por quién lo ha hecho, por la persona que aparece en estas fotografías, por la institución, por la materia, por los años. Hoy les ponemos a disposición, insisto, no todo el archivo, pero la primera parte. Quiero ser precisa y lo leo. 2.912 documentos, y para que ustedes me entiendan, una foto es un documento, pero un cuaderno de notas que tiene más de 50 páginas también es un documento, que implican 95 documentos de texto, 90 cuadernos y 2.797 fotografías. Ustedes podrán buscar con 1.166 descriptores de persona identificada, por 259 criterios por instituciones, por 105 de materia y por 215 descriptores de lugar. Con lo cual, lo primero que yo no sabía y hoy ya sé es que no les estamos presentando un archivo. Ya sé que lo dice así la diapositiva del título, pero esto no es un archivo, es algo más. Es un ejercicio de memoria y al ponerla a disposición de todo el mundo, yo creo, aunque suene un poco rimbombante, que es incluso algo más, que es una herramienta de democracia, porque fortalece el concepto de ciudadanía en sentido pleno. La segunda cosa que no sabía y ahora sé es la carga de valor que tiene la palabra escrita. Yo no sé si recuerdas, presidente, cuando estuvimos en Atenas, que le dieron a Felipe González el premio a la democracia, en un templo maravilloso griego, y le regalaron al mismo tiempo la Ilíada, en una encuadernación preciosa, ¿no? Y comentaba cómo la piedra se desgasta y la palabra llega a nuestros días intacta. Y esto es así, porque a las piedras, en todo caso, las contemplas y en cambio las palabras que nos llegan intactas, las reinterpretas. Y nosotros con este archivo y con este ejercicio de memoria lo que hacemos es dar la posibilidad de que la palabra se reinterprete por muchísimos años. Hoy la prensa, las personas, lógicamente, pues van a buscar pues, quién había en los nombramientos de ministros, qué pasaba con esta anécdota, con esta otra, y es lógico. Pero hay muchas capas de interpretación de este archivo y las vamos a ver con el tiempo y las van a ver nuestros hijos, porque esto queda ahí. Por eso, y déjenme hacer este inciso, cuando ustedes salgan, les vamos a regalar un obsequio que nos ha hecho una artista sevillana muy joven, que es restauradora del papel y tiene un nombre artístico maravilloso que se llama La Creativista. Es el valor de la palabra y del papel lo que hemos querido compartir con ustedes. Y como lo queremos compartir con ustedes,
entendemos que en el archivo, si le damos valor a la palabra y queremos que se reinterprete permanentemente, tenemos que hacer un ejercicio de transparencia de verdad. Nosotros somos un país que somos muy exigentes en las declaraciones y muy poco exigentes en las acciones. Somos un país que nos gusta mucho la transparencia declarativa, muy poco la transparencia efectiva. Nosotros, como queremos que ustedes encuentren las palabras, cuando ponemos a disposición una nota manuscrita, no solo hacemos la descripción que haría cualquier archivo, si es que lo pueden encontrar online y a disposición, que es extraño, hacemos algo más. Y es que les resumimos todo el contenido que tienen. En un archivo estándar, ustedes aquí verían nota manuscrita por el expresidente González tal mes de tal año. Nosotros, haciendo este trabajo, les permitimos que ustedes sepan lo que hay, lo puedan buscar, lo puedan relacionar, lo puedan criticar, lo puedan admirar, lo puedan usar, lo puedan no leer, puedan hacer lo que consideren, porque, como les decíamos, la idea de transparencia de verdad, de que perdure la palabra, creo que es una idea que ha estado muy presente en nuestro archivo. Ya para acabar, la tercera cosa que yo no sabía, y ahora sí sé, me refiero al archivo, no sé muchas cosas más en la vida, pero digo del archivo, la tercera cosa que ahora sí sé es que la Fundación Felipe González tiene un déficit enorme de capital físico y financiero, porque esto se hace sin un euro de subvención pública y cuesta mucho sacar esto adelante, pero tiene un superávit de capital humano enorme, enorme. Desde María, que es el alma de esta fundación, Mónica Narbona, que está ahí en todos los sentidos, Ignacio Martín Granados, Carlos Peña, nuestro consultor de protección de datos, que nos puso aquí la idea de la protección de datos desde el inicio de los tiempos, Emilio Casinello, que nos acoge, Alejandro Klecker, la gente de Prodigioso Volcán, que les das una cosa y la convierten en arte, es una cosa increíble. No sé si han visto ustedes nuestros emails, pero son maravillosos, ¿verdad? Porque eso es la gente de Prodigioso Volcán. Toda la gente que ha acompañado al presidente durante su trayectoria, desde Ramón, Lourdes, los Aurelios de la Pablo Iglesias, Carmen, María José, Joaquín Tagar, Mar, por supuesto. Todos los amigos, es una lista muy larga y me voy a dejar, pero todos los amigos que nos dicen siempre sí con una sonrisa, Rosa Conde, ¿dónde estás? Siempre hay cantidad de gente que nos ayuda, por supuesto, nuestros patronos, que son un ejemplo de inteligencia y de rigor, que sacan lo mejor de uno mismo. Pero yo no puedo acabar esta lista, donde me habré dejado a muchas personas, sin mencionar específicamente a Alba Toajas, porque hablar del archivo de Felipe González es hablar de Alba. Yo tampoco sabía, hasta que la conocí a ella, que esto de la archivística era equivalente a la pasión, ¿no? Pero si ustedes tampoco se creen que se puede ser archivero y la cosa más pasional de la tierra, después se la presento, ¿no? Porque es su pasión que nos ha llevado hasta aquí. En segundo lugar, José Enrique Serrano, que ha dedicado muchísimas horas de sus domingos y de sus horas libres con un rigor y una memoria a ayudarnos a descifrar qué era qué. Yo no sé si existe este concepto de elegancia intelectual, José Enrique, pero tú lo encarnas, en todo caso, así que adjudicado te queda. En tercer lugar, a Felipe González, porque vamos a ver, estamos hablando de sus papeles y, por tanto, su compromiso con devolvérselos al público creo que es admirable. A mí, de verdad, que la determinación del compromiso y que esa determinación esté tan pegada a la sensibilidad y tan alejada del ruido es una cosa que me produce una envidia muy sana, pero una envidia muy grande. Y por último, a José María Maravall, que es el primer creyente en esto. Yo fui economista, no fui tu alumna, pero ahora me has dejado serlo y les dejo a todos ustedes con él. Y muchas gracias por su atención. Bueno, presentamos hoy una fundación que es un tanto singular en el panorama de nuestro país. Y es un tanto singular porque España no es un país que preserve su memoria. Y desde el comienzo, algo que nos movió mucho fue la convicción de que un país que no respeta su memoria es un país que no se respeta a sí mismo.
y por tanto queríamos preservar una memoria que nos parecía cubrir unos años cruciales de la democracia y de las libertades en una historia en las que éstas no han abundado. Quiero decir que ello no es una cuestión tan singular, sino que es un problema que compartimos con muchos otros países también, ¿no? Incluso en democracias que son un tanto ejemplares, pongamos Francia, recuperar la memoria, muchas veces perdida, es harto difícil, es una cuestión delicada. Ha sido delicado recuperar la memoria de Vichy, por ejemplo. Y hasta Macron no se ha sabido la totalidad del horror del Vel d'Hiver, o no se ha sabido hasta tarde el horror que fueron los campos de concentración durante la guerra de Argelia. En el caso de Suecia, cuesta mucho preservar la memoria, abordar la memoria, afrontar la memoria de lo que fue la experiencia de Suecia durante la Segunda Guerra Mundial y su relación con el Tercer Reich. Y así nos podemos encontrar en otros países, pero he citado dos ejemplos particularmente llamativos, ¿no? Y es cierto, yo creo, que por invertir una frase conocida de Milan Kundera, la lucha de la memoria contra el olvido es la lucha de los hombres contra el poder. Y cuando digo poder, digo todos los poderes, el poder político y todos los poderes. Por tanto, en España lo raro ha sido el recuerdo. Me llamó muchísimo la atención algo que supe a través de Felipe González, y es que el Consejo de Ministros se crea en España en 1823. Y en esos años, casi 2 siglos, no sabemos dónde está enterrado el 90% de los primeros ministros o presidentes del gobierno de nuestro país. Ese es un caso llamativo de un país que simplemente desprecia la memoria, desprecia su pasado, ¿no? ¿Cómo es posible que eso sea así? Que la memoria histórica, como ley o como no ley, sea todavía un tema explosivo, y que nuestro emblema de memoria histórica sea ese nefasto Valle de los Caídos, que nos debe llenar de vergüenza, ¿no? Entonces, la memoria sí es un material delicado. Y yo creo que tiene toda la razón José Ángel Valente cuando escribe en un verso muy bonito: había, refiriéndose a España, un difuso pavor a volver las cabezas. La gente no quería mirar hacia atrás, quería olvidarse. Lo importante era el olvido, no la memoria. Y sin embargo, la memoria es fundamental para no tropezar 2 veces en la misma piedra, ya lo sabemos. Y de hecho, la democracia, desde 1977, todo el régimen del 78, el periodo más rico en términos de libertades de toda nuestra historia, se basó aprendiendo de nuestro pasado, intentando evitar errores, evitar tropezar en piedras. Se construyó mirando mucho a experiencias de otros países, intentando aprender de cosas que habían salido bien y evitar cosas que habían salido mal, ¿no? Ojalá hubiera en España un archivo de presidentes del gobierno o archivos de presidentes del gobierno. Recordando el pasado, la verdad es que pienso con agradecimiento en una declaración de Leopoldo Calvo Sotelo que hizo al poco tiempo de dejar la presidencia del gobierno. Le entrevistaron, le preguntaron qué hacía y Leopoldo Calvo Sotelo dijo: estoy ordenando mis papeles. Me pareció una declaración un poco esotérica, pero la verdad es que le estoy extraordinariamente agradecido, porque esos papeles probablemente tengan un valor enorme para la política y para las libertades en España, ¿no? Porque vivió un periodo bien importante. Archivos nos gustaría tener como los que han existido en Estados Unidos desde Roosevelt. Archivos como el de Brandt, como el de Palme, como el de Cardoso, como el de Mitterrand, como el de Lagos,
tantos archivos que existen por ahí y que no llaman la atención, como llamó desde el primer momento la atención que un presidente del gobierno en España abriera un archivo. Produjo una oleada, espero que no eran ustedes los tweets, porque son verdaderamente nefastos, pero produjo una oleada en las redes verdaderamente agresiva. Un presidente del gobierno enseña sus papeles, pero es un deber ciudadano, ¿no? Entonces estamos presentando, lo comentaba Rocío, el primer material de la Fundación Felipe González. Y es lo que tenemos hoy, una gota en un océano, que va a durar mucho tiempo en abarcarse. Así es. Yo ya no lo veré, lo verás tú. No sé, tampoco. Pero hoy día consiste fundamentalmente en manuscritos personales de Felipe González durante un periodo bastante prolongado de tiempo, además de material fotográfico y algunos otros documentos. Creo que va a ser una documentación de un interés capital sobre nuestra historia, sobre sus luces y sobre sus sombras, porque hay que abordar, la memoria tiene que abordarlo todo, las luces y las sombras, y que los ciudadanos sepan, tantos años después, qué es lo que realmente pasó, no lo que se ha contado que pasó, sino qué realmente pasó. Por ejemplo, voy a poner unos cuantos ejemplos. ¿Cómo es posible que en la España de los años 50, años 60, fuera formándose un joven dirigente socialista bajo una dictadura, bajo el franquismo? ¿Cuál fue la experiencia de Felipe González? La experiencia en Sevilla, la experiencia en sus reiterados viajes dentro de España, fuera de España. ¿Cómo se forma un dirigente de izquierdas, progresista, en una España negra como era aquella? ¿Cómo se reconstruyó un partido al que se daba por muerto? ¿Cómo, recordando un verso de Machado que hemos recordado muchas veces, al olmo el viejo a algunas hojas verdes le han salido? ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo surgieron esas hojas verdes? ¿Cómo se desarrolló la transición sobre la que se han escrito miles y miles de páginas? Se han talado árboles en Suecia sin piedad, muchas veces afirmando cosas con muy poco fundamento y que se tendrán que revisar, tal vez, ojalá, con la ayuda de estos archivos, ¿no? Por ejemplo, hoy tendrán a su disposición una información interesante de los servicios de inteligencia en los que se manifiesta de forma contundente la posición radical e intransigente del Partido Socialista de no participar en ninguna elecciones generales si no estaba legalizado el Partido Comunista de España. Esto pone patas arriba páginas y páginas escritas sobre este extremo, pese a que hubiera que talar árboles en Suecia. Ningún fundamento para esto y hay que revisarlo de arriba abajo. Por ejemplo, ¿qué estrategias que había que desarrollar con gobiernos débiles en democracias frágiles? ¿Cómo se desarrollaron los pactos de la Moncloa? ¿Cómo se fue negociando la Constitución del 78? ¿Cómo se apoyó la política antiterrorista? Y a la vez, ¿cómo se presentó la moción de censura en abril de 1980? En medio de la presencia agresiva de fascistas sin ningún futuro, pero con una gran capacidad de intimidación, como se manifestó en la Operación Galaxia, el 23F, en muchas conspiraciones, en intentos montados hasta 1987 y en tramas muy extensas y con bastantes recursos. ¿Qué autonomía? Otra cuestión. ¿Qué autonomía tenía el presidente para formar su gobierno? Ante su propio partido, ante el grupo parlamentario, ante los sindicatos, ante los empresarios, ante la prensa.
¿En qué medida puede estudiarse España como un caso específico de lo que se ha llamado en democracias parlamentarias prime ministerial governance? El poder del primer ministro que acerca a las democracias parlamentarias algo más a un régimen presidencial. ¿Cómo ha cambiado la democracia parlamentaria en su funcionamiento, ¿no? ¿Cuál era la relación de Felipe González con sus ministros? ¿Cómo se desarrollan las distintas políticas? ¿Cómo cabe contestar una pregunta que se formuló una vez Ernest Lluch? No estoy revelando, supongo, ningún secreto. Una pregunta que se formuló Ernest Lluch. ¿Se puede hablar de política en el Consejo de Ministros? Porque se veían, eso sí, expedientes a punta de pala. Un rollo verdaderamente extraordinario. Pero ¿se podía hablar de política? La Ejecutiva Federal sí, pero en el Consejo de Ministros había poco tiempo. ¿Qué tensiones existieron en el seno del gobierno, entre el partido y el gobierno? Hubo mucho apoyo, por ejemplo, obviamente en la política de reconversión industrial, en la OTAN, etc. ¿Fue esto cambiando con el tiempo? Por alguna razón, cabe explicar esto. Suele pasar en gobiernos de larga duración, que sus apoyos se van debilitando, van cambiando. ¿Qué relación existió entre el gobierno y los sindicatos y los movimientos sociales? ¿De mayor colaboración o de mayor confrontación en comparación con gobiernos de distinto signo político? Porque no deja de ser sorprendente la extraordinaria fraternidad con gobiernos de derechas y el extraordinario conflicto con gobiernos progresistas. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cabe entenderlo algo más? ¿En qué medida respondieron las políticas que se llevaron a cabo en el largo periodo de poder de Felipe González? ¿En qué medida respondieron a pautas socialdemócratas? ¿Comparando con qué pautas socialdemócratas? ¿Con la de Mitterrand desde 1981 o con la de Palme desde 1982, que coincide exactamente con el comienzo del gobierno de Felipe González? ¿Cómo se desarrollaron las sacudidas más violentas? ¿Qué efectos tuvieron, por ejemplo, el terrorismo de ETA o el terrorismo anti-etarra? ¿Y qué efecto tuvieron los escándalos, los puntos oscuros, durante varios y muy dolorosos años? ¿Qué es eso que siempre me ha intrigado, el desgaste político, que me ha parecido ininteligible? Este gobierno es que va cayendo en las encuestas porque tiene desgaste político, que es una explicación circular, porque se produce el desgaste político. Entonces, en este caso, el caso de Felipe González es particularmente excepcional porque, sí, Tage Erlander gobernó algunos años más. Ben Gurion, pero 4 victorias electorales sucesivas. Blair ganó 3 y ha pasado récords. Thatcher ganó 3 y ha pasado el libro Guinness de los récords. 4 victorias electorales seguidas, casi 14 años seguidos de poder. ¿Cómo cabe detectar el desgaste político, si es que eso tiene algún sentido? Bueno, la cuestión es que el archivo no proporciona solamente información sobre España, sino también sobre muchas otras cuestiones, sobre la evolución de la socialdemocracia europea, de la que Felipe González fue un protagonista fundamental, sobre la integración europea, con la entrada de España, con la aprobación de Maastricht, con la apertura de la Unión Europea a nuevos países, donde también jugó un papel fundamental. ¿Cómo influyó Felipe González en particular en ese periodo álgido de la política exterior española en los procesos de democratización en el este de Europa y en la Unión Soviética, sobre el cual Gorbachov da testimonio en sus memorias y preserva material en la Fundación Gorbachov? ¿Cómo intentó España incidir en el proceso de paz en Oriente Medio con la Conferencia de Paz en Madrid?
Entonces, aquel periodo, en lo que se refiere a la proyección exterior, fue extraordinariamente rico. Y de hecho, para completar la documentación de la Fundación Felipe González, eso corresponderá a tu generación y a la siguiente, Rocío, habrá que ir a las fundaciones de Willy Brandt, de Olof Palme, de Fernando Enrique Cardoso, de Ricardo Lagos, a las fundaciones de los partidos socialdemócratas europeos, y recopilar lo mucho que hay en ellas sobre Felipe González. Es, por tanto, un ingente proyecto que sigue adelante. Este es un primer paso. Y si sigue adelante, si ha llegado hasta aquí, pareciendo imposible al comienzo, María, completamente imposible, recorriendo páramos de Castilla-La Mancha en busca de documentación. Si es posible que haya llegado hasta aquí, se ha debido a María González. Si no hubiera sido por ella, vamos, hubiera participado. Se ha debido a Rocío, a Rocío Martínez Sempere, que ha sido realmente el motor de la Fundación todo el tiempo. Se ha debido a Mónica Narbona. Se ha debido, por supuesto, a Alba Toaja, que ha sido de repente la iluminación de un material técnicamente ininteligible. Se ha debido a Ignacio Martín Granados. Ha sido un placer trabajar con ellos. En la historia de la Fundación Felipe González, que se preserva aquí, es la historia de España, es la historia de los españoles. Y el compromiso de la Fundación porque sea un archivo abierto, visto por tantos como una osadía inconmensurable, honra a Felipe González, porque fue un paso que hace que la democracia en España sea hoy y vaya a ser en el futuro más patrimonio de todos los españoles. Muchas gracias. Muy bien. Tus zapatos me marean. Cerramos ya este acto. Nos encantaría que nos acompañasen a tomar un vino y a brindar en este día. Gracias.